Esa mañana, Adriana se despertó con una leve agitación en el pecho. No era ansiedad, sino esa emoción suave que nace cuando uno presiente que está por suceder un milagro. Sentada al borde de la cama, sostenía en las manos una prueba de embarazo y no se atrevía a creer del todo lo que estaba viendo. Cuánto había soñado con ese día. Al principio pensó que se trataba de una simple indigestión, como otras veces. Pero no, esta vez era distinto. Estaba esperando un hijo. Su felicidad más íntima, deseada con todo el corazón. Un hijo de Eduardo, el hombre más cercano, más real, más amado. En ese momento, quería reír y llorar al mismo tiempo. Por dentro, sentía una calma luminosa, como si de pronto todo el dolor del pasado tuviera sentido. Adriana creció sin padres. El orfanato se convirtió para ella en su hogar, su escuela y su prisión de soledad. A su padre lo recordaba vagamente, como a través de una densa neblina del tiempo. Fumaba mucho, siempre decía que sin un cigarro no podía pensar. La enfermedad llegó de pronto. Un cáncer de pulmón lo consumió en apenas medio año. Se iba apagando, y ella todavía no comprendía por qué su voz se volvía cada vez más débil. Después, su madre. Su corazón, ya frágil de nacimiento, no resistió el dolor. La pérdida de su esposo fue devastadora. Adriana recordaba cómo su madre se desmayaba, cómo ella, siendo apenas una niña, corría descalza a buscar ayuda, rogando: «Por favor, llamen a un médico, mi mamá no respira». Varias veces lograron reanimarla, pero siempre se negaba a ir al hospital. No quería dejar sola a su hija. Hasta que llegó el día en que su madre ya no abrió los ojos. Adriana tenía apenas 4 años. En el funeral, una mujer vestida de negro susurró con claridad: «Murió de amor, no pudo vivir sin él, su corazón no resistió». Adriana en ese entonces no entendía bien qué significaban esas palabras, pero con el tiempo quedaron grabadas en su memoria. Tras la muerte de sus padres, la llevaron al orfanato. Las cuidadoras le hablaban con cariño, le explicaban las reglas, intentaban no asustarla. Adriana obedecía, no hacía berrinches, pero desde el primer día levantó una muralla invisible a su alrededor. Era callada, obediente, casi invisible. Como tantos otros niños que han perdido a su familia. Pero un día esa muralla comenzó a resquebrajarse. Tenía 11 años cuando descubrió, por primera vez, lo que era la amistad. Lía llegó a su vida como un rayo de luz. Alegre, atrevida, llena de vida, arrastró a Adriana con ella hacia los juegos, los sueños, la risa. Con ella, todo parecía menos gris. Juntas soñaban con crecer y formar sus propias familias algún día. Una vez, durante el invierno, una epidemia de gripe llegó al orfanato. Adriana fue la primera en enfermarse. Estuvo muy mal, con fiebre alta. Lía no se separó de su lado, le mojaba la frente con un paño húmedo, la obligaba a tomar agua. Pasó varias noches sin dormir, simplemente sentada a su lado. Cuando Adriana empezó a mejorar, Lía cayó enferma. Su sistema inmune estaba debilitado, una secuela de una enfermedad pasada. Al tercer día ya deliraba. Adriana, olvidándose de todo, pasó cada hora a su lado. Le acariciaba el cabello, le leía cuentos, le susurraba: «Todo va a estar bien». Pero en la mañana del cuarto día, una de las cuidadoras llevó a Adriana a un rincón. «¿Por qué no puedo quedarme con ella? ¿Qué está pasando?» «A Lía la van a llevar al hospital», dijo la mujer con calma. Adriana esperó. Cada día preguntaba cómo estaba. Le decían que Lía se estaba recuperando. Que en el hospital habían encontrado una familia dispuesta a adoptarla. Todo sonaba demasiado bonito. Hasta que una chica mayor, amarga y envidiosa, soltó de golpe: «A tu amiga se la llevaron hace tiempo, en una bolsa negra». ¿No te acuerdas cómo la cuidadora salió corriendo del cuarto sin decir una sola palabra? Lía ya estaba muerta. Adriana sintió que se ahogaba. Todo giró a su alrededor, y perdió el conocimiento. Más tarde, las cuidadoras confirmaron lo peor. Lía había muerto. Adriana dejó de comer, no decía una sola palabra. Solo se sentaba junto a la ventana, abrazando una almohada. «Pequeña, sé que te duele. Pero Lía no querría verte así. Ella querría que siguieras viviendo,
le dijo una cuidadora, sentándose a su lado. ¿Puedo ir a su tumba? Por favor, se lo pido. La mujer averiguó dónde estaba enterrada Lía, y un día llevó a Adriana en su propio auto. Allí, la niña entendió por primera vez que Lía se había ido de verdad. Desde esa pérdida, algo cambió en ella. Se volvió aún más reservada. Nunca volvió a tener una amiga. Al salir del orfanato, Adriana ingresó a la universidad, estudió. Vivía como podía. Un día apareció un joven en su vida. Al principio parecía atento, cariñoso. Pero pronto se dio cuenta de que solo buscaba placeres momentáneos. Nunca preguntaba por su pasado ni se interesaba por sus sentimientos. Esa breve relación le dejó un sabor amargo. Pero incluso eso lo soportó. Simplemente siguió adelante, como siempre. La soledad se convirtió en su compañera constante. Consiguió trabajo en una florería, luego tomó cursos y se convirtió en florista. Le gustaba trabajar con flores, tocar sus delicados pétalos, inhalar su aroma, crear ramos. Solía decir: las flores son lo único que nunca traiciona. Nadie le regalaba flores, pero cada día ella creaba belleza para los demás. Entre rosas, lirios y peonías, se sentía como una maga a quien se le había confiado algo frágil y precioso. Y ahora, una nueva vida crecía dentro de ella. Algo propio. Un milagro que le devolvía la fe. Con el tiempo, Adriana se dio cuenta de algo: cuidar flores era hermoso, pero no bastaba. Sentía que le faltaba algo más. Alguien que estuviera a su lado. Alguien que no solo la escuchara con cortesía, sino de verdad. Alguien que pudiera entenderla, incluso en silencio. No deseaba lujos ni promesas eternas, solo quería a una persona viva, cálida, real. Era una mujer atractiva, pero el dolor acumulado desde su infancia le impedía acercarse a los demás. Le daba miedo, se sentía incómoda, vulnerable ante la idea de volver a abrirse, de arriesgarse otra vez. Pero un día comprendió que no podía seguir viviendo como dentro de una caja. Entonces dio un pequeño paso, adoptó un gatito. Luego otro. Empezó a ir al cine los sábados, aunque fuera sola. No siempre tenía ganas de conversar, pero poco a poco aparecieron personas con quienes podía intercambiar unas palabras, pedir un consejo. El mundo comenzó a abrirse un poco. También ayudaron las redes sociales, escribir era más fácil que hablar. Una noche lluviosa, regresaba caminando a casa. Había charcos por todos lados. El viento le volteó el paraguas y la lluvia le azotaba el rostro sin piedad. De pronto, un auto se detuvo suavemente a su lado. «Te vas a empapar», dijo una voz desde dentro. «Súbete, te llevo». Adriana negó con la cabeza. «Gracias, pero no tengo dinero». «Ya no estoy trabajando», respondió el joven con una sonrisa. «Solo no quiero que te enfermes». Era amable y respetuoso. Dentro del auto hacía calor, sonaba música suave. Al principio, ella estaba tensa, pero poco a poco se fue relajando. La conversación fluía con naturalidad, sin incomodidad. La dejó justo frente a su casa. Y a la mañana siguiente, a las 6 en punto, ya la estaba esperando de nuevo. ¿Tú otra vez aquí?, preguntó Adriana, sorprendida. ¿No tienes clientes? No hoy, mintió él. Salgo a las 8. La tienda abre a las 8:30. Si quieres, anota mi número. Desde ese día, se volvieron inseparables. Adriana se dio cuenta muy pronto de que, junto a él, su ansiedad se desvanecía. Podía hablar, llorar o simplemente guardar silencio, él la aceptaba tal como era. Y Eduardo floreció a su lado. Ambos estaban solos antes de conocerse, y su encuentro fue como encontrar una cuerda salvadora. Una tarde, Eduardo fue a verla sin avisar. Quería sorprenderla. Al llegar, vio humo saliendo por la ventana de su casa. Adriana había llegado del trabajo y se había recostado solo un minuto, pero se quedó dormida. Él subió corriendo, rompió la puerta con el hombro y la sacó del lugar lleno de humo. La casita pequeña ya no era habitable. Eduardo la llevó a su casa, una vivienda alquilada, modesta pero acogedora. Desde entonces, empezaron a vivir juntos. Pasó un año, eran felices. Eduardo quería ahorrar para organizar una boda sencilla, pero bonita.
Encontró un trabajo en otra ciudad gracias a un anuncio, dejó el coche en el taller y se fue. Vuelvo en 2 meses, le dijo, dándole un beso. Adriana trató de llamarlo varias veces. Contesta, por favor, susurraba, esperando entre los tonos. Tengo que decirte algo. Pero Eduardo no respondía. Debo esperar, quizá está ocupado, pensó. Hasta que llegó el momento en que la alegría no cabía en su pecho. Estaba embarazada. Llevaba en su vientre al hijo de Eduardo. Quería contárselo. Compartirlo. Pero no había con quién. Desesperada, se lo confesó a su jefe. Él siempre había sido amable, sonriente, solía preguntarle cómo estaba. Pero al escuchar sobre el embarazo, su rostro cambió de inmediato. Mira, dijo. Mantener este negocio no es fácil. Solo tengo 3 tiendas y los ingresos son inestables. Será mejor que renuncies por tu cuenta. Pero me siento bien, no tengo planes de quedarme en casa. Solo quiero seguir trabajando como siempre. Lo siento, pero no, respondió él, negando con la cabeza. Adriana, como en trance, firmó su renuncia. Recogió su liquidación y se fue en silencio. Ahora estaba sin trabajo, sin dinero. Volvió a marcar el número de Eduardo. Esta vez, ni siquiera sonaban los tonos. Solo una voz automática que decía que el número ya no estaba disponible. Su corazón se encogía. Él nunca había desaparecido así. Sin explicación, sin una palabra, y ni siquiera sabía que pronto sería padre. La fecha del alquiler se acercaba. Apenas tenía lo suficiente. Adriana sintió cómo la desesperación crecía dentro de ella. Sabía que no podría con todo. Encontró una habitación en un hostal, a mitad de precio. Empacó sola. Cargó sus cosas en el autobús, una caja tras otra. Entre bolsas y maletas, guardó también las camisas de él, aún intentando marcar su número, sollozando al teléfono. Pasaron 2 días entre el desorden, la angustia y las lágrimas. Sentía náuseas. Se esforzaba por mantenerse firme, sin dejar que las emociones la destruyeran. Ya no pensaba en sí misma, solo en el bebé. Tenía que resistir. Seguía creyendo que Eduardo llamaría. ¿Qué diría que había perdido el celular? Que no sabía. Que jamás quiso abandonarla. Que volvería, y esta vez, para quedarse. Pero en lugar de Eduardo, llegó el grito de un hombre. El dueño de la casa que Adriana había limpiado con esmero para dejarla en orden, apareció furioso. ¿Por qué no avisaste antes? ¿Y ahora qué, me vas a dejar con pérdidas? Perdón, intentó explicarse Adriana. No sabía que esto pasaría. Y usted me pidió que no lo molestara en fin de semana. Por mujeres como tú, ya no voy a alquilarles más. Siempre dan problemas. Ella no discutió. Solo dejó las llaves en su mano, y se fue, tragándose la amarga vergüenza donde se mezclaban la culpa, el cansancio y la impotencia. Adriana se instaló en un cuarto pequeño y estrecho. Día y noche, los niños corrían por el pasillo, se azotaban puertas, sonaban platos. El ruido era constante, como si ese lugar nunca hubiera conocido el silencio. Casi no dormía. Incluso cuando el cansancio le caía encima como una piedra, incluso cuando su cuerpo exhausto pedía descanso, los gritos de los vecinos, los chillidos y las pisadas fuertes no le daban ni un momento de paz ni un rincón de intimidad. Su cuerpo pedía apoyo. Tenía antojos de fruta, pero no por capricho, sino por necesidad real. El bebé necesitaba vitaminas, energía, todo aquello que Adriana no podía permitirse. Cada día que pasaba, su cartera estaba más vacía. Buscando algún tipo de ingreso, encontró un restaurante en las afueras, con luces apagadas y ambiente modesto. Un sitio donde comían principalmente obreros después de sus turnos. Entró, se quedó parada en la puerta, y sin saber por dónde empezar, soltó. Necesito mucho este trabajo, puedo lavar platos. Estoy embarazada, pero estoy sana, puedo hacerlo. El dueño, un hombre de mirada apagada, la observó por un largo rato y luego se encogió de hombros. Bueno, no puedo pagarte mucho. Y tampoco puedo darte contrato formal. Pero si estás de acuerdo, puedes empezar mañana. Adriana asintió, no pedía compasión, solo una oportunidad.
Desde entonces, cada día pasaba horas frente al fregadero, con el agua escurriendo por sus manos, mientras el vapor caliente le ardía en los ojos. Era duro, pero no tenía opción. Al mismo tiempo, decidió acudir a la policía. Aún tenía una chispa de esperanza, tal vez Eduardo estaba en problemas, tal vez algo le había pasado, tal vez necesitaba ayuda. En la comisaría, Adriana parecía agotada. Sus ojos habían perdido brillo, tenía ojeras marcadas. Cuando fue la última vez que lo vio, le preguntó el oficial de turno. Hace casi 3 semanas, para ser exacta, 17 días, respondió ella, apretando las manos como si intentara retener la fe que se le escapaba entre los dedos. Vamos a tomar su denuncia, por supuesto. Pero debe entender que en estos casos, normalmente hay 3 posibilidades, dijo el policía con tono seco. ¿Cuáles? Su voz era apenas un susurro. La primera, puede haber muerto. La segunda, está en un hospital sin documentos, inconsciente. La tercera, se fue con otra persona y no quiere regresar. A veces hay una cuarta, perdió todo, está en la calle, vive como vagabundo. Algunos de esos casos logran contactarse con la policía después de un tiempo. Pero él conoce mi número, nunca lo cambié. Y no tiene a nadie, ni amigos, ni familia. Sus padres murieron, su abuela se fue con parientes. Yo era la única aquí, él me habría buscado. ¿Por qué no llama? Ella contó todo lo que sabía, la dirección donde vivía, su número de teléfono, el nombre de su empleador en esa otra ciudad. Unos días después, la llamaron. Una voz seca y cansada al teléfono dijo: según los datos que nos dio, efectivamente desapareció. Salió por la noche y no volvió. Revisamos hospitales, también los depósitos forenses. De momento, nada. ¿Cómo puede ser?, susurró ella. Emitimos una alerta de búsqueda. Ya pasaron 4 días. Pero, siendo honestos, si una persona no aparece en las primeras 72 horas, las probabilidades de encontrarla después bajan drásticamente. Especialmente en esa zona. ¿Qué está tratando de decirme? Que la situación allá es complicada. Tal vez ya sea demasiado tarde. Lo siento, pero debe estar preparada para cualquier posibilidad. A Adriana le dieron náuseas. La vista se le nubló. Se dejó caer en una banca y se quedó mirando un punto fijo. Al principio, se negaba a creerlo. Alejaba los pensamientos oscuros. Se repetía una y otra vez: no, él está bien, solo no puede comunicarse. Pero por la noche, con el teléfono en la mano, empezó a leer historias de otras personas, aquellas que también habían perdido a alguien querido en la ciudad. Foros, blogs personales, redes sociales, estaban llenos de gritos de auxilio. Personas desaparecían. Algunas eran encontradas, otras, muertas, y la mayoría, nunca. La policía no exageraba. Adriana apretó el teléfono entre las manos y susurró: por favor, si estás allá afuera, mándame al menos una señal. Había pasado un mes desde la última vez que Adriana había escuchado la voz de Eduardo. Caminaba por el puente, envuelta en un abrigo delgado que ya no abrigaba. El malecón al atardecer se llenaba del bullicio habitual, parejas paseaban abrazadas, alguien llevaba de la mano a un niño, otros se detenían junto a la baranda para admirar el atardecer. Adriana los observaba con una mezcla de ternura distante y dolor. Todo eso ya no era parte de su vida. Ya no habría paseos de la mano, ni planes compartidos para el fin de semana. El hombre que amaba había desaparecido. Y su hijo, si Adriana lograba tener la fuerza y la salud para traerlo al mundo, nunca sabría lo que es sentir la mano de un padre a su lado. Su corazón se encogía. Las lágrimas llegaban solas. Por dentro crecía un silencio espeso, vacío, como una habitación ciega sin ventanas. Hormonas, cansancio, soledad, todo se fundía en un mismo estado de angustia sin salida. En algún lugar cercano olía a elote cocido. El estómago le dio un vuelco, y ella, casi por reflejo, llevó la mano al vientre, como pidiendo perdón. Pero no tenía dinero para comprar uno. Ese día había entregado sus últimos ahorros por una pequeña habitación. Le quedaban unas papas y un poco de pasta, suficiente para un par de días. Después, tal vez, un adelanto, si tenía suerte.
Avanzó lentamente, como si alguien la guiara de la mano, hasta llegar al centro del puente. Allí, donde la baranda era más baja y el agua parecía más honda, Adriana se quedó quieta, mirando hacia abajo. El reflejo del atardecer teñía el río con tonos rojizos. El agua parecía hermosa, casi hipnótica. Con cuidado, pasó una pierna por encima de la baranda, luego la otra. Cerró los ojos. Y de pronto, una mano fuerte le sujetó la muñeca. ¿A dónde crees que vas?, gritó una voz aguda junto a su oído. Adriana se estremeció. Se giró y vio frente a ella a una mujer de rizos grises y ojos verdes intensos. «Suéltame, por favor». La mujer tiró de ella con firmeza. «Baja, ahora mismo». La sostuvo con ambas manos y la jaló con tal fuerza que parecía tener más determinación que un escuadrón de bomberos. «Vamos». «¿A dónde?» «A un lugar donde te den de comer». La mujer no soltaba su mano. Caminaron hasta un pequeño puesto del que salía el aroma dulce del maíz. «Dos, por favor», le dijo al vendedor. Adriana se desconcertó. «¿Pero por qué?» «Una para ti, y otra para tu bebé», respondió la mujer con una calma que parecía sacada de un almuerzo familiar. «Y mientras comen, me cuentas todo». «Yo, no sé por dónde empezar». «Empieza por decirme por qué querías dejar este mundo, llevándote contigo a alguien que ni siquiera ha visto la luz». Adriana no podía creer que alguien simplemente se hubiera sentado a su lado. Sin juicios, sin interrogatorios, solo con calidez. Se acomodaron en una banca del parque más cercano. Adriana comía el elote con hambre y algo de vergüenza. El calor dulce parecía traerla de vuelta a la tierra. De repente, sintió miedo. Había estado a un paso de hacer algo irreversible. «Estoy tan cansada», su voz temblaba. «Todo se derrumba, no tengo dinero, mi casa se quemó. Mi prometido desapareció, no hay nadie, ni siquiera alguien con quien hablar». La mujer la miró con atención y le dijo en voz baja. «¿Sabes cuántas mujeres darían todo por tener lo que tú ya tienes? Juventud, salud, y lo más importante, vida dentro de ti. Hay millonarios que pueden comprar casas, coches, aviones, pero no pueden comprar un hijo». Adriana se quedó inmóvil. «No tienes idea de cuán rica eres. Tienes algo que no se puede comprar con millones. Y estuviste a punto de destruirlo». Adriana bajó la mirada, las lágrimas ardientes le corrían por las mejillas. «¿Usted, por casualidad no trabaja en una clínica para mujeres?», preguntó de pronto. La mujer soltó una risa suave. «No, querida. Vivo aquí, trabajo por la zona. Soy vidente, y ese puente es parte de mi ruta». Adriana la miró a los ojos. Eran cálidos, verdes, como hojas de primavera. Y por primera vez en muchos días sintió que alguien realmente la veía. Los demás no pasan por ahí. Al menos, los locales. Los que conocen a esa mujer la evitan, no por miedo, sino por respeto. Porque saben que no es una charlatana cualquiera. Es auténtica, fuerte, ve lo que los ojos comunes no pueden ver. Adriana se sentó a su lado sin saber qué pensar. Nunca había creído en adivinaciones, en predicciones ni en fuerzas sobrenaturales. «Perdón, pero, ¿cómo supo?», preguntó con timidez. «Lo del bebé». La mujer la miró con ternura, no con severidad, como una madre mira a una hija confundida. «Se nota al instante, tienes una luz alrededor del cuerpo. Sutil, pero clara, y además lo oigo, dentro de ti ya suena otra vida. Es un niño». Adriana frunció el ceño. «Pensé que sería una niña». «No, será un hijo, es fuerte, y lo vas a parir tú sola, no tengas miedo. Eres joven, fuerte, tu cuerpo podrá con eso. Sí, estás agotada, tu alma está herida. Pero físicamente estás bien, no te preocupes». Adriana apretó los labios. «No necesito una lectura, y no tengo dinero, perdón». La mujer hizo un gesto con la mano. «No quiero tu dinero. No te encontré hoy por casualidad. A veces hay momentos en que algo superior nos empuja. Así fue hoy. Salí a caminar y te vi, no podía ignorarte. ¿De verdad quiere ayudarme? Así, sin más? No solo soy vidente, soy humana. Aquí tienes mi número.
Llámame si sientes que no puedes más, vivo cerca. Le entregó una tarjeta. Camelia. Vidente. A Adriana le pareció algo extraño, casi ridículo. Me llamo Adriana, dijo en voz baja. Gracias, no volveré a hacerlo. Lo juro, tal vez solo fue un colapso. O las hormonas. Camelia sonrió y le apretó la mano con ternura. Has perdido mucho, niña. Tus padres se fueron cuando aún jugabas con muñecas. Luego el orfanato, el vacío, los muros, los niños, el ruido, la soledad. Veo que tuviste una amiga. Un alma hermosa que se fue demasiado pronto. Su corazón sigue contigo, te protege. Adriana frunció el ceño. Sí, es cierto. Y también veo que tu camino cambió hoy. Has cruzado el borde de la oscuridad, y ahora todo será distinto. Como el sol después de la tormenta. Primero parece nada, pero luego viene la luz, el calor, la paz. ¿De verdad cree que todo va a mejorar? Lo creo, dijo Camelia, mirando su palma. Veo una boda, mucha alegría, una casa nueva. Dinero, todo llegará. Adriana se rió, casi con amargura. Pero mi prometido desapareció. Lleva casi un mes fuera. No sé dónde está, ni siquiera sabe que va a tener un hijo. Camelia asintió. Él salió de tu vida, no volverá. Pero más adelante conocerás a otro hombre. Tendrá ojos bondadosos y cabello rojizo. No se parecerá al anterior, pero tú lo amarás. Adriana retiró su mano de inmediato. No, por favor, no quiero. Perdí a lo más valioso. ¿Cómo volver a amar? ¿Y quién se va a fijar en alguien como yo, con deudas, sin casa, embarazada? Es una tontería. No importa si lo crees o no, respondió suavemente Camelia. Lo importante es que no vuelvas a hacer lo que pensaste hoy. Ese bebé es tu oportunidad de empezar de nuevo. Ya llena tu alma de luz. Adriana sollozó. ¿Y eso, también lo vio en mi mano? No, niña, dijo Camelia con una sonrisa cálida. Eso te lo digo como madre. Tengo 3 hijos. Y sé que nada en la vida hace más fuerte y feliz a una mujer que un hijo. Se despidieron. Adriana caminó despacio, con la tarjeta en el bolsillo. No sabía si era verdad o coincidencia, pero había algo imposible en ese encuentro. Como un destello de luz en medio de la oscuridad. Al llegar cerca de casa, algo se movió a sus pies. Miró hacia abajo. En el suelo rodaba un billete arrugado. Adriana miró a su alrededor, nadie. Tal vez alguien lo había dejado caer esa mañana. Por ahí habían estado los carniceros, quizás se les cayó en la prisa. Lo recogió y lo apretó en la mano. Bueno, susurró con una pequeña sonrisa. Parece que la buena racha sí empezó. Con el billete arrugado en la mano, Adriana entró en la tienda más cercana. No era mucho, pero hoy, como una recompensa por todo lo vivido, tuvo suerte. En la caja había una promoción y el cajero, viendo su rostro preocupado, le ofreció un descuento. En su carrito acabaron pasta, un poco de fruta, aceite e incluso un trozo pequeño de queso. Como si el mismo cielo hubiera decidido suavizar su vida, aunque solo fuera por un día. Esa noche, tumbada sobre aquel viejo colchón hundido, Adriana se durmió por primera vez en mucho tiempo con una facilidad inusual. Algo en ella cambió. Tal vez fueron las palabras de esa mujer extraña, pero luminosa, en el puente. O quizá llegó la comprensión de que debía vivir por alguien. Por él, por quien late con un pequeño corazoncito en su interior. A la mañana siguiente, le esperaba una sorpresa inesperada. El jefe, aquel que solía gruñir y mirarla de reojo, anunció. Adriana, ya pasaste el periodo de prueba. Estoy satisfecho contigo. Sabes trabajar y eres responsable. He decidido aumentarte el sueldo. No mucho, pero algo. Adriana lo miró sorprendida. En realidad, ni siquiera figuraba oficialmente en nómina. Él había puesto a una prima lejana en su lugar, aunque no lo ocultaba. Sé que estás embarazada. No puedo contratarte legalmente, los superiores se quejan, está prohibido emplear a embarazadas. Pero si todo va bien y das a luz y estableces tu vida, vuelve. Te contrato fijo, palabra de honor.
Ella agradeció y ese día sintió que todo brillaba. Hasta el aire se sentía distinto, cálido, como el pan recién horneado. El chef, un hombre de aspecto severo y mirada penetrante, al saber que esperaba un bebé, comenzó a traerle cada día manzanas, uvas, queso, sobras de los banquetes. Ella nunca lo pidió, él simplemente aparecía y colocaba todo sobre la mesa. Esto es para ti y para quien llevas dentro. Hay que comer bien. Adriana dio las gracias con discreción, pero por dentro su gratitud creció. ¿Habrá sabido esto Camelia de antemano?, se preguntaba. Aquella misma tarde, todo dio un giro inesperado. Caminaba por la acera, apretando la bolsa contra su cuerpo, cuando de pronto apareció un coche por la esquina. En un segundo se escuchó un chillido de frenos, un golpe sordo, y un dolor agudo en la pierna. Adriana cayó, apoyándose con la mano, pero el asfalto fue implacable. De un coche blanco bajó un hombre con abrigo costoso. «¿Está bien?», se acercó lo más rápido que pudo, ayudándola a levantarse. «Lo siento, no la vi, todo pasó tan rápido». Adriana parpadeó, con lágrimas de dolor, y lo miró sorprendida. «¿Tienes el cabello rojizo?» «Sí, lo tengo, ¿y qué?», se rió él, algo confundido. «Nada, solo lo noté». Ella trató de dar un paso, pero la pierna cedió y el dolor se extendió hasta la rodilla. «Alto, así no podemos seguir. Lo llevaré a la clínica. Que lo revisen, por si acaso es algo serio». «Está bien, gracias». El coche era amplio, el interior cálido y olía a algo refinado. El hombre se presentó. «Soy Fabián». Llamó por teléfono, parecía ser un médico, y 15 minutos después la acompañaba a una clínica privada. «Haremos una radiografía», dijo el médico con voz firme. Adriana negó con la cabeza. «No, no puedo, estoy embarazada. Exponer al bebé a radiación sería muy arriesgado. Pase lo que pase, se curará solo». Fabián palideció. No lo esperaba, acababa de sentir algo importante, y ahora esta noticia lo dejó sin aliento. «¿Es cierto que esperas un bebé?», Adriana asintió. «Sí, y estoy sola». «¿Por completo sola?». «Sí, completamente». El médico confirmó que no había fractura, solo un fuerte esguince. Indicó una crema de hierbas y una venda ligera. Al salir, Fabián se detuvo junto a la puerta. «¿Puedo hacerte una pregunta?». «Espero que no te moleste. Vi que no usas anillo». Adriana sonrió. «No, no estoy casada». No insistió, solo pidió su número. Adriana se lo dio, sin mucha esperanza de que él lo usara. Pero llamó, esa misma noche. «¿Cómo está la pierna?». «Mejor, gracias, ya casi no duele». «Entonces prepárate. Tengo una propuesta, loca, no cuelgues». Adriana, recostada en la cama, alzó las cejas. «¿No será que quieres casarte conmigo?». Hubo un instante de silencio. «¿Y si te digo que sí?». Ella se rió en voz alta. Ahora sí que Camelia tenía razón. Ahora debo agradecerle. «Lo digo en serio, escúchame. Mis padres, aquellos que poseen medio pueblo, están fuera. Mi madre está harta de cómo vivo, y me dijeron, o te casas, o no tendrás herencia. Perfecto, eres rico, mimado y necesitas una esposa para calmar a tus padres. Y tú eres inteligente e irónica, justo eso es lo que necesito». Ambos rieron. Pero en la voz de Adriana ya no había solo alegría, por primera vez en mucho, se escuchaba una esperanza cálida y viva. Como si verdaderamente todo apenas comenzara. «Claro que tienes razón», dijo Fabián después de una larga pausa. «En mi familia ya se está hablando en serio de quitarme la herencia. Mi madre ya no puede esperar más. Quiere nietos. Me tuvo muy tarde, después de muchos años de intentos y oraciones. Para ella, yo soy un regalo del destino. Y ahora quiere que yo también me convierta en padre». Suspiró y añadió. «Aún soy joven. No estoy listo para una familia de verdad. Ni emocional ni mentalmente. Sí, muchos de mis amigos ya tienen 2 hijos, pero eso no es lo mío». Adriana decidió seguir con la conversación. «¿Y de verdad nunca conociste a alguien con quien quisieras estar de verdad? Con tantas chicas alrededor,
¿Y ninguna te llegó al corazón? Nunca, se rió con cierta tristeza. Nunca sentí eso que llaman amor verdadero. Me atrae la imagen de la mujer, su belleza, su energía. Me gusta la ligereza, el coqueteo, los encuentros nuevos. Ese es mi estilo de vida, me resulta cómodo. Tal vez lo heredé de mi padre. Él tampoco estaba hecho para el matrimonio. Mi madre soportó sus infidelidades hasta que se rindió. Nunca se divorciaron, pero llevan años viviendo separados. Él está del otro lado del océano, y ella aquí. Se pasó la mano por el cabello, como si quisiera borrar algo de su memoria. Probablemente yo tampoco sirva para tener una familia de verdad. Adriana alzó una ceja con ironía. Entonces dime, eterno soltero, ¿qué es lo que quieres de mí? Para ella, él era solo un chico consentido, inmaduro, jugando a hacerse el serio. Pero su respuesta la descolocó. Quiero que seas mi esposa. Ella se quedó sin palabras. Estás sola, embarazada, viviendo en condiciones inhumanas. Vi dónde vives. Perdóname, pero ese lugar no se puede llamar hogar. Da miedo vivir ahí, incluso sin un bebé. Yo puedo ofrecerte una casa, tranquilidad, estabilidad. Todo legal, firmaremos un contrato prenupcial, mi madre insistirá. Tu hijo tendrá todo lo que necesita, yo seré su padre legal. Mi madre se calmará, y tú dejarás de temer por el mañana. Adriana guardó silencio. No podía creer lo que escuchaba. ¿Para qué necesitas esta farsa? Podrías simplemente hablar con tus padres. O pedirle a alguna de tus tantas novias que te tenga un hijo. Al menos así sería tu hijo de verdad, de tu sangre. Quizá hasta te nacen sentimientos. No, los hijos no son lo mío. Nunca quise tenerlos. No se lo dije a mi madre, pero me hice una vasectomía. Adriana se quedó pálida. ¿Qué? Después de una experiencia desagradable. Una chica intentó atraparme diciendo que estaba embarazada. Solo habíamos estado una vez, y con protección. Luego resultó que había mentido. Después de eso fui a una clínica y me operé. Así nadie podrá chantajearme. Adriana lo escuchaba sin saber si reír o llorar. Todo sonaba como el capricho de un niño mimado jugando a ser el salvador. Entiendo que todo esto suena a locura, continuó Fabián. No solo suena, es una locura, lo interrumpió ella. Lo acepto, pero siendo sincero, si no estuvieras embarazada, solo te habría invitado a salir. Eres hermosa, inteligente. Habría hecho lo imposible por pasar una noche contigo, hablo claro, sin adornos, así soy. Pero tú eres diferente, contigo no me dan ganas de jugar. Guardó silencio y luego dijo con voz baja. Podemos ayudarnos mutuamente. Serás mi esposa en papel. Yo seguiré con mi vida, tú con la tuya. Le diremos a mi madre que trabajo en una oficina, así no molestará. Estará feliz, cuidará de tu bebé, y tal vez sonría de verdad por primera vez en años. Hablas como si hubieras inventado el guión de una telenovela, dijo Adriana. Pero tú eres huérfana, ¿no? No tienes a nadie. Piensa, techo seguro, estabilidad, protección total, tu bebé estará a salvo. ¿De verdad necesitas algo más? Adriana no respondió. Se alejó con una pesada sensación en el pecho. Esa noche no pudo pegar ojo. En su cabeza giraban 1000 pensamientos. ¿Y si Eduardo está vivo? ¿Y si regresa? ¿Cómo explicar todo esto? ¿Cómo mirarlo a los ojos? Quería decir que no. Pero al día siguiente, de pie frente al fregadero del restaurante, lavando platos sin fin, Adriana sintió cómo se le escapaban las fuerzas. Pensó en cómo sería vivir sola después del parto. ¿Cómo dejar a su bebé para ir a trabajar? ¿Cómo acceder a ayudas si apenas podía mantenerse en pie? Le daba miedo. No por ella, por el que crecía dentro de ella. Y en ese instante, su determinación se quebró. Por primera vez, vio la propuesta de Fabián no como una locura, sino como un salvavidas en medio del agua helada. La cabeza le daba vueltas, como si en su interior se hubiera desatado una tormenta. Adriana estaba junto a la ventana, abrazando su vientre con las manos, como si quisiera proteger no solo al bebé, sino también a sí misma de los pensamientos abrumadores. Todo le resultaba confuso, inexplicable,
como si de pronto se encontrara en un escenario ajeno y le hubieran dado el rol principal, sin darle un guión. Fabián, un hombre casi desconocido para ella, no le ofrecía una historia de amor ni de pasión, sino paz. Seguridad, un hogar, protección. No la tocaba, no exigía sentimientos, no esperaba nada a cambio, salvo participar en su montaje para impresionar a sus padres. Y a cambio, estaba dispuesto a darle lo que para ella ahora parecía imposible: hogar, cuidado y estabilidad. Sí, en su corazón aún vivía Eduardo. Él era el hombre que amaba, con quien soñaba formar una familia. Pero él ya no estaba, ni llamadas, ni noticias. Nada, solo un silencio desesperado. Y Fabián, simplemente le ofrecía un camino. Tal vez sin amor, pero con un soporte firme. Adriana marcó su número y habló con voz vacilante, pero decidida. Lo he pensado, si tu oferta sigue en pie, acepto. Del otro lado se escuchó un suspiro de alivio. Gracias, no te preocupes, todo será como acordamos. Solo en papel. Sin secretos, sin presiones, solo ayuda. Mi madre será abuela, tu bebé será su nieto. Y tú tendrás la oportunidad de vivir con dignidad. Con el tiempo, quién sabe, tal vez emprendas algo propio, algo que siempre soñaste. Fabián, dijo ella con duda mientras avanzaba su frase. ¿Y si aparece el padre de mi bebé? Él guardó silencio, luego respondió en voz baja. Entonces te irás con él. Yo me encargaré de arreglarlo con mi madre. Le diré que no funcionamos, que te fuiste al extranjero. Lo importante es que ella no sufra. Pero debo admitir que yo también puedo cambiar. No descarto conocer a alguien y enamorarme de verdad. Si eso ocurre, nuestro acuerdo también terminaría. Adriana reflexionó. Todo esto es tan extraño, irreal, como de película. ¿Y crees que para mí es fácil?, rió Fabián con voz ronca. Mi familia estuvo a punto de comprometerme con la hija de un socio religioso musulmán. Hubiera tenido que cambiar toda mi vida, nada de vino, ni fiestas, ni libertad. Incluso mi fe habría cambiado, no en apariencia sino de verdad. No estaba listo para ese sacrificio. Y entonces apareces tú, y es una salida. Decidieron formalizar todo legalmente. La condición era sencilla, cualquiera de los dos podía romper el acuerdo en cualquier momento, sin explicaciones. Sus padres no debían saberlo. Temprano por la noche sonó el teléfono. Adriana se estremeció y casi se le cayó. Buenas noches, habla el investigador a cargo. Le llamo para informarle que Eduardo ha sido oficialmente declarado desaparecido. Lamentablemente, no hemos podido determinar su paradero. Si necesita el informe, puede pasar mañana por la comisaría. Lo entiendo, murmuró ella. El teléfono resbaló lentamente de sus manos al suelo. Las lágrimas corrieron sin sonido, gota a gota, hasta convertirse en un río. Su esperanza se desplomó. Él no volvería, ni vivo ni muerto. Se había desvanecido como una sombra en una ciudad extraña. Su corazón se quebró para siempre. Se acercó al espejo, se lavó la cara con agua helada, como si quisiera borrar el dolor. Ya basta, dijo mirando su reflejo. No lo haces por ti, lo haces por tu hijo. Al día siguiente, un nuevo capítulo la esperaba. El encuentro con los padres de Fabián fue sorprendentemente tranquilo. Adriana había temido un momento tenso, pero nada de eso ocurrió. La madre, Dalia, era una mujer de carácter fuerte. Su mirada reflejaba acero y sus palabras, autoridad. Pero esa dureza no era vulgar, sino refinada. Con su cabello corto y plateado, piel impecable y rasgos firmes, se notaba que había vivido intensamente y conservaba su dignidad. El padre, Ignacio, había viajado especialmente desde el otro lado del océano. Era reservado, casi silencioso. Él y Fabián compartían rasgos similares: orgullo, independencia, una sed de vivir según sus propias normas. La víspera, Fabián había llevado a Adriana a una tienda de moda exclusiva. Tiene que parecer que llevamos mucho tiempo juntos, que me preocupo por ti. Vestido, zapatos, bolso, todo debe reflejar eso. Y confieso que así cubro algo de mis gastos, le guiñó el ojo. Ella se sintió avergonzada. ¿En qué te gastas, si no es indiscreción?
Estoy tranquilo, no lo oculto, respondió él encogiéndose de hombros. Lo he gastado en fiestas, en disfrutar. Pero ahora estoy invirtiendo en mi familia. Le besó la frente. Entonces apareció una joven alto, con maquillaje impecable y piernas largas, Gloria. Parecía recién salida de una revista de moda. Esta es mi Adriana, ¿me ayudas como acordamos? Fabián se giró hacia ella con una leve sonrisa. Gloria examinó a Adriana con una mirada evaluadora, luego sonrió cálidamente. Claro, la ayudaré. La haremos lucir como una verdadera princesa. Adriana esperaba frialdad o condescendencia, pero Gloria resultó ser amable, divertida, sin un atisbo de arrogancia. Pronto entablaron complicidad. Fabián, por supuesto, no entró en detalles sobre el motivo del matrimonio, simplemente presentó a Adriana como su novia que iba a conocer a sus padres. Después supo que Gloria era la ex de Fabián y que él tenía una generosa ventaja en la boutique debido a eso. De repente, la vida dio un vuelco. Pero en su interior, Adriana seguía sintiendo el vacío. Y en ese vacío habitaba el recuerdo de Eduardo, del amor que no tuvo continuación. Gloria se lo tomó a pecho. En pocas horas, eligió para Adriana un guardarropa completo, vestidos, blusas, zapatos, accesorios, todo para que pudiera presentarse con dignidad ante los padres de Fabián. Para Adriana, aquello era algo completamente nuevo. Nunca antes había tenido tanta ropa, y mucho menos nueva, y mucho menos comprada especialmente para ella. Cuando terminaron las pruebas, Gloria le regaló una sonrisa cálida y la acompañó hasta la salida. Fabián ya la esperaba frente a la boutique, y al verla con las bolsas, las tomó con facilidad, como si no pesaran nada. ¿Lista para la función?, preguntó él con una sonrisa mientras le abría la puerta del coche. Viajaron en silencio hasta llegar al pequeño cuarto de Adriana. Allí, en esa habitación desgastada con paredes desconchadas y una cama, comenzó el ensayo de su historia. Fabián se sentó frente a ella. Tenía un cuaderno en las manos, hacía clic con el bolígrafo mientras inventaba detalles sobre cómo se habían conocido, fechas, coincidencias, como si de verdad fueran pareja. Adriana jugaba el mismo juego. Aportaba ideas, reía en los momentos necesarios. Si tan solo su corazón no siguiera lleno de dolor por Eduardo. Y si tan solo hubiera en Fabián una chispa de amor. Pero todo lo que pasaba entre ellos era parte de un acuerdo muy bien calculado. Entonces fue el turno del padre de Fabián. Ignacio, un hombre seco, reservado y rígido, pidió hablar con Adriana en privado. «Entiende», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Nuestra familia ha construido su reputación durante años. Si piensas casarte con Fabián para después reclamar algo más, estás equivocada. Tenemos un equipo legal sólido. El contrato prenupcial estará redactado de manera que no tendrás ninguna oportunidad». Adriana apretó los dedos. «Crecí en un orfanato», dijo en voz baja pero firme. «No tengo parientes ricos, pero sé cómo sobrevivir. A diferencia de quienes nacen entre lujos, yo estoy acostumbrada a no esperar nada. Y no necesito su dinero. Solo pasó que su hijo me prestó atención, y yo me enamoré de él. Si algún día nos separamos, me iré tal como llegué. Con las manos vacías». Su voz temblaba de rabia contenida. No le asustaban las amenazas. Le dolía que la consideraran una interesada. «Lo siento», dijo Ignacio tras una pausa, como si hubiera tropezado. «No sabía que venías de un orfanato. Los tiempos han cambiado. No fue mi intención ofenderte. Pueden redactar todos los documentos que quieran. Los firmaré sin dudar. Pero le pido algo, no me mire como si fuera una estafadora. No lo necesito. Si quiere que me quede junto a Fabián, aprenda a confiar. Estoy dispuesta a mucho por él, pero no a ser humillada». Tomó aire y se recostó en el respaldo de la silla. «Discúlpame», repitió él, y por primera vez en su voz hubo incomodidad humana, no autoridad. Luego entró en escena la madre, Dalia. Fría, impecable en sus modales y postura, observó a Adriana como si evaluara un objeto. «¿No recuerdas absolutamente nada de tus padres? ¿Ninguna información? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían?» Adriana apenas abrió la boca, cuando Fabián la interrumpió. «Mamá, basta»,
Por eso no te hablé antes de ella. Siempre comienzas con sospechas en lugar de ver a la persona. Ni siquiera te importa cómo se siente. Está embarazada, por si no lo sabías, también será tu nieto. Le tomó la mano a Adriana. Ella le sonrió y se inclinó ligeramente hacia él, como calmándolo. Está bien, no hace falta, susurró ella. Después respondió, sin dramatismo, cada una de las preguntas. Y dejó claro que no iba a tolerar ningún tono condescendiente. La visita terminó. Cuando iban de regreso, Fabián la miró y dijo: «Mañana te mudas conmigo. Hoy, según la historia, dormimos aquí. Si mi mamá pregunta, yo estuve contigo». «Entendido», asintió Adriana. Todo según el plan. Lo acompañó hasta la puerta, y cuando se fue, se dejó caer sobre la cama. Ya no le quedaban fuerzas. Como si todo en ella se hubiese consumido solo para resistir ese día. Los padres de Fabián, a pesar de su dureza aparente, quedaron satisfechos. Novia, bebé, boda, todo como se espera en una familia de buena reputación. Solo que la boda sería discreta, casi secreta. El embarazo antes del matrimonio era un escándalo, así que no permitirían rumores. Así se decidió. A la mañana siguiente, Fabián llegó a buscar a Adriana. Sin decir nada, cargó sus maletas, bolsas, cajas y las acomodó con cuidado en el coche. «Vi una foto en una de tus bolsas». «¿Es él?», preguntó, refiriéndose a Eduardo. Adriana dudó un momento. «Son nuestras últimas fotos juntos». Fabián asintió y habló con voz más suave. «Mira, trata de no mostrar esas fotos a mi madre. Hará demasiadas preguntas. Ya tenemos suficiente con lo que hay. No hace falta complicar más». «Lo entiendo. Y oye, haz copias. Toma fotos y súbelas a la nube. El papel se pierde fácil, pero los recuerdos hay que guardarlos bien». Adriana no respondió, pero su consejo quedó grabado. No fue simple cortesía. Fue respeto. Por primera vez desde la desaparición de Eduardo, sintió que su pasado aún la acompañaba, pero su futuro también tocaba a la puerta. La boda fue tranquila, casi desapercibida, como si alguien se hubiese esforzado en borrar todo lo que normalmente hace ese día especial. No hubo discursos estruendosos, ni vestidos pomposos, ni música hasta el amanecer. En la larga mesa solo se sentaron los más cercanos, unos pocos amigos de la familia y un par de conocidos de los padres de Fabián. Adriana intentaba sonreír, pero se sentía extraña en ese ambiente tan pulido. Las miradas que le lanzaban los invitados eran pesadas, penetrantes. Algunos cuchicheaban, otros la miraban de arriba abajo sin disimulo. Ella quería desaparecer. «Relájate, aguanta un poco. Estas personas, apenas terminen el postre, se irán a sus mansiones y olvidarán hasta tu nombre», le susurró Fabián al notar su mirada congelada. Dalia insistió en que la novia usara vestido, y Adriana tuvo que ceder. Le dieron uno de un rosa suave, nada de su gusto. Pero no protestó. «Es solo una formalidad», pensó. «Que sea como quiere mi suegra. De todas formas, esto no es una boda de verdad. Ni una familia verdadera. Que al menos alguien se sienta feliz». Pero al menos ya no tenía que levantarse al amanecer y pasar el día entero lavando platos en el restaurante. Ahora estaba bajo el cuidado de los mejores médicos de la ciudad. La clínica era privada, con equipos modernos, consultorios impecables y recepcionistas amables. Claro que le llovieron decenas de citas, análisis, consultas. Adriana se cansaba de tanto ir, pero aguantaba. La casa donde ahora debía vivir parecía un lujo al que no podía acostumbrarse. Tenía su propio dormitorio amplio con ventanas panorámicas que ofrecían una vista impresionante. Dentro del cuarto había un vestidor, baño privado, sanitario y hasta un balcón con una mecedora de mimbre. Allí hacía calor, era acogedor, y lo que más sorprendía, reinaba el silencio. Justo después de la boda, Fabián decidió organizar una luna de miel. Vuelo en primera clase, hotel frente al agua, sábanas blancas y una mesa puesta como en las películas. Pero ni siquiera esa sensación de cuento pudo ocultar del todo la realidad. Por las noches, desde la habitación contigua, se escuchaban risas, aplausos, la voz masculina de Fabián, gritos femeninos.
Adriana callaba. Sabía a qué se estaba comprometiendo. Rápidamente se adaptó al papel de esposa ideal. Dalia era una mujer difícil, estricta, caprichosa y terca. Pero con Adriana no sentía rabia, más bien compasión. Adriana se esforzaba sinceramente por agradar, escuchaba, intentaba ser amable y atenta. No discutían, pero bajo la cordialidad siempre latía el frío. Adriana sentía que nunca sería la nuera que Dalia soñaba. Pero al mencionar al futuro nieto, el rostro de su suegra se transformaba. En sus ojos aparecía un brillo cálido y su voz se suavizaba. Adriana entendía que, a pesar de la mentira, ella le había dado a esa mujer la felicidad largamente esperada, la espera de un nieto. A veces, en momentos de soledad, la culpa la carcomía. Todo era un engaño. Pero aún así creía que hacía el bien. Porque si Fabián no hubiera propuesto esa extraña alianza, ¿acaso Dalia habría abrazado alguna vez a un bebé y lo habría llamado suyo? Cuanto más se acercaba la fecha de parto, más agudas eran las preguntas. «Quiero participar en la elección del nombre», declaró un día Dalia. Fabián la apartó con irritación. Ya no ocultaba su indiferencia ante el embarazo. Tenía otras preocupaciones. Pasaba días y noches fuera de casa. Adriana inventaba excusas para justificar su ausencia. Él se preocupa, llama todos los días, le mentía a su suegra. Pregunta cómo me siento, se interesa por los análisis. Solo que ahora tiene problemas en el trabajo. Fabián apoyaba la historia. Mamá, Adriana decidió que ella elegirá el nombre. Es su derecho. Adriana estaba sentada cerca acariciando su vientre. Sonreía, pero por dentro sentía un nudo. Poco después salió silenciosamente del salón, detenida en la puerta, se volvió hacia su suegra. Dalia, ¿qué nombre te gustaría proponer? La mujer alzó la vista, y en ella brilló de repente una ternura extraña. Siempre soñé con llamar a un hijo Eduardo. Me parecía un nombre fuerte y hermoso. Pero entonces mi marido insistió, y Fabián recibió su nombre de él. Adriana se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par y, al segundo siguiente, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Su respiración se entrecortó. No lo esperaba. Jamás habría pensado que, de todos los nombres del mundo, su suegra elegiría precisamente ese. Eduardo. Así se llamaba él. El hombre que ella seguía amando. El padre de su futuro hijo. El hombre que desapareció y al que ella seguía esperando, sin importar nada. Adriana no podía decidirse sobre el nombre para su hijo. Tenía otras ideas, barajaba en su cabeza decenas de nombres, imaginándolos en el bebé, en sus rasgos, en su futuro. Pero cada vez que cerraba los ojos, una pregunta aparecía en su mente. ¿Cómo lo llamaría Eduardo? ¿Qué nombre habría elegido él si estuviera cerca? ¿Estás bien?, preguntó con cuidado Dalia al notar que el rostro de Adriana temblaba. Es solo hormonas, pasó la mano por su cara y forzó una sonrisa. Me da por llorar todo el tiempo, no sé qué me pasa. La suegra frunció el ceño. De repente se sintió incómoda. Parecía que había dicho algo inapropiado y temía haber ofendido a la joven. No quise molestarte. Solo pensé que el nombre Eduardo suena noble, y en fin, no te enojes. Es solo una idea. Adriana la miró con gratitud, aunque tenía un nudo en la garganta. Nunca se me había ocurrido ese nombre. Pero ahora que lo dijiste, de repente resonó en mí, dijo con voz un poco ronca. Quiero que mi hijo se llame Eduardo. Nuestro hijo, intervino suavemente Fabián. Adriana asintió sin mirarlo. Sabía que se había delatado. Pero la suegra parecía no darse cuenta o fingió no hacerlo. En su rostro apareció una expresión de ternura y satisfacción, por primera vez en mucho tiempo. En los días siguientes ni una sola vez miró a Adriana con reproche. Su corazón se había conmovido. Fabián, en cambio, seguía indiferente a ese tema. Le daba igual cómo llamaran al niño. Adriana veía cada vez más claro que detrás de la generosidad aparente y la sonrisa amable se escondía el mismo chico despreocupado que era antes de la boda. Él le había dado techo, seguridad y estabilidad material. Por eso Adriana agradecida interpretaba su papel, impecable, educada, tranquila.
Pero cuanto más tiempo pasaba en esa casa, más claro tenía que algún día todo saldría a la luz. Tarde o temprano, Fabián probablemente se enamoraría de verdad. Y luego, tal vez, le contaría la verdad a su madre. Entonces Adriana, de esposa ficticia, pasaría a ser para Dalia una traidora. Intentaba no pensar en eso, pero el miedo estaba escondido en algún lugar profundo y no la dejaba ir. El parto fue en una clínica exclusiva, rodeada de parque y seguridad. Todo como en el cine, paredes estériles, pasillos silenciosos, personal cortés. Pero las contracciones duraron una eternidad, 20 horas de dolor, cansancio y lágrimas. Cuando finalmente le entregaron a un pequeño Eduardo, con su cuerpecito tibio y ojos entrecerrados, Adriana lloró de felicidad. Todo el sufrimiento y miedo desaparecieron. Fabián esperaba en el pasillo. Fue amable, sonriente, como debe ser un padre cuidadoso. Cuando le permitieron tomar al bebé, lo sostuvo con cuidado, lo miró y dijo: «Vaya, tan pequeño, ni siquiera lo puedo creer. Quizá me equivoqué al decidir operarme. Tal vez ser padre no es tan aterrador». Adriana lo miró con una suave sonrisa. «Todo eso puede cambiar si alguna vez realmente quieres. Aún puedes ser padre». Él se encogió de hombros. «No estoy seguro de estar listo. Pero tú eres fuerte, Adriana. Que este niño sea la persona más feliz del mundo, se lo merece». Besó al bebé en la frente y se lo devolvió a su madre con cuidado. Luego casi no volvió a cargarlo. En cambio, Dalia se había disuelto literalmente en su nieto. Pasaba horas junto a su cuna, le cantaba nanas, anotaba horarios de alimentación. Incluso empezó a llevarse al niño a dormir con ella para que Adriana pudiera descansar. Día a día Adriana confiaba más en ella. Sin embargo, había algo inquietante en ese amor, como si toda la vida de la suegra se redujera al bebé. Respiraba por él, pensaba solo en él, vivía exclusivamente para él. Adriana no podía dejar de preguntarse: ¿qué pasará si la verdad sale a la luz? ¿Qué le ocurrirá a esa mujer cuando descubra que su nieto no es su nieto? Y entonces, cuando el niño cumplió 6 meses, sucedió algo que nadie esperaba. El día comenzó como siempre. Adriana estaba sentada en la mecedora, medio dormida, observando cómo Dalia mecía al pequeño en brazos. Se sentía alegre, casi festiva. De repente sonó el teléfono. La mujer palideció. «Adriana, por favor, toma a Eduardo», dijo en voz baja. Adriana se puso en alerta. «¿Qué pasó?». Dalia estaba como petrificada. Su voz sonó sin emociones, como si narrara una tragedia ajena. «Fabián murió. Lo atropelló un coche. Tenemos que ir a identificar el cuerpo». Adriana apretó a su hijo contra el pecho y volvió a sentarse en la mecedora. Lágrimas amargas y silenciosas surcaron sus mejillas. Dalia no lloró. Ni entonces ni después. En la identificación se mantuvo fría y serena, como si hubiese desconectado sus sentimientos. Luego supieron que ese día Fabián se apresuraba a una cita. Llevaba un ramo de flores en las manos. Estacionó el coche, salió y se dirigió al paso de peatones. En ese mismo instante, otro hombre perdió el control y lo atropelló. Todo ocurrió en un instante. Y todo cambió para siempre. Él murió al instante. La ambulancia que corría por el tráfico con las sirenas encendidas ya no pudo hacer nada. La causa de la tragedia, como se estableció después, fueron los audífonos. Fabián llevaba puestos los audífonos cuando cruzaba la calle. No escuchó que se acercaba un coche. El responsable del accidente se presentó ante el tribunal, todo pasó oficialmente, investigaciones, informes periciales, testimonios. Pero ni Dalia ni su esposo aparecieron en la sala. No estaban para eso, estaban perdiendo a un hijo, no solo participando en un caso. La organización del funeral quedó a cargo de Dalia. Y la forma concentrada en que se ocupaba de elegir el ataúd, las flores, el velorio, asustaba a Adriana. Parecía que lo hacía en automático, sin darse cuenta de que enterraba a su propio hijo. Pero en el cementerio esa coraza helada se rompió. Frente a la tumba, al ver la tierra fresca, ella se derrumbó, no físicamente, sino en el alma. Lloró con tanta desesperación como si todo el dolor del mundo saliera de ella.
Las lágrimas no secaban durante las noches. Adriana estuvo cerca, le tomó la mano, no dijo ni una palabra, solo estuvo presente. A veces eso es suficiente. El padre de Fabián se fue justo después del funeral. Adriana trató de retenerlo, suplicó que no dejara sola a su esposa, pero él solo negó con la cabeza. Perdona, no puedo con esto. Aquí ya no queda nada para mí. Y se fue sin mirar atrás. La vida después de la muerte de Fabián cambió. El tiempo parecía estirarse, fluir lento y silencioso. Varios días Dalia no salió de su habitación. No comía, no salía, no hablaba. Y solo una semana después, cuando Adriana, con el hijo en brazos, entró a la cocina para beber agua, se encontraron accidentalmente. Dalia estaba en el marco de la puerta, delgada, con mirada opaca, como si hubiera envejecido 10 años. Puedo sostenerlo, su voz era casi un susurro. Adriana le entregó al bebé en silencio. Sintió que Dalia necesitaba volver a sentirse necesaria. Adriana entendía que el niño era para Dalia el último lazo que la unía a la vida. Pasó un poco más de tiempo y una mañana, al despertar, Adriana no encontró ni al niño ni a su suegra en la casa. Recorrió todas las habitaciones, miró al baño, vacío. El teléfono de Dalia estaba sobre la cama. El pánico la invadió instantáneamente. Sin saber qué hacer, corrió al patio. Caminó por el terreno, miró hacia la puerta, ya iba a llamar a la policía, y justo entonces se abrió la reja. Dalia entró con una bolsa en la mano y al bebé sobre el hombro. ¿Dónde estaban? Casi me vuelvo loca. Adriana le arrancó al niño de los brazos y lo abrazó contra su pecho. La suegra alzó las cejas. Solo fuimos a la tienda. Quería alegrarlo con un juguete nuevo. ¿Es motivo para un ataque de nervios? Adriana entró en la casa en silencio. Pero esa misma noche, acostada sin poder dormir, comprendió que tenía que irse. Esa casa ya no era segura para ella. Sí, habían vivido allí un mes después de la muerte de Fabián, y sí, todo era tranquilo, pero algo había cambiado. Adriana empezó a prepararse. Tenía ahorros. Había ahorrado desde que se mudó a la casa de Fabián, sin gastar de más. El dinero alcanzaría para alquilar una casa modesta pero acogedora y vivir al menos 6 meses sin prisas ni miedo al mañana. Pero había una piedra en el corazón. No podía simplemente irse, llevarse al niño y dejar a Dalia sin nada. Después de todo, Fabián. Él fue bueno con ella, le dio techo, paz, protección. Y si él supiera que Adriana se iría llevándose al nieto de su madre, no lo perdonaría. Adriana estaba segura. Una noche, cuando el niño ya dormía, Dalia habló de aquello sobre lo que había permanecido en silencio todo ese tiempo. ¿Sabes por qué murió mi hijo? Su voz era baja, pero con un filo de acero. Adriana se tensó, temía a dónde podría llevar esa conversación. Cruzaba la calle con los audífonos puestos, ¿entiendes? Iba hacia la mujer con la que salía. Hablaba con ella por teléfono. Con esos mismos audífonos. Así fue. Y tú lo sabías, ¿verdad? Miraba fijamente a Adriana. Ella bajó la mirada y negó con la cabeza. Adriana. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Que no entiendo que quieres irte desde hace tiempo? Escuché cuando hablabas con tu antiguo trabajo. ¿Piensas que soy una vieja tonta? Adriana se quedó paralizada. Todo salió a la luz. Por primera vez vio en los ojos de Dalia no dolor, sino una aguda perspicacia. Fabián y yo hicimos un acuerdo, respiró profundo. Nos cruzamos en un momento difícil para los dos. Perdí a mi prometido. Estaba sola, sin recursos, desesperada. Él ofreció ayuda. Ni él ni yo teníamos intenciones egoístas. Fue una decisión desesperada de 2 personas solas. Dalia no respondió, solo miraba por largo rato. Por primera vez en mucho tiempo, Adriana sintió alivio. Exhaló. Ya no ocultaba la verdad. Ahora todo dependía de lo que sucediera después. Dalia miró a Adriana como si ante ella no estuviera una persona, sino un insecto que se había colado por accidente en su casa impecablemente limpia. En sus ojos no había ni compasión ni dolor, solo un desprecio helado. Fabián siempre fue así, comenzó con voz apagada, como hablando consigo misma.
Ayudaba a todos, confiaba en todos. Traía a casa a cualquiera de la calle, gatos enfermos, cachorros abandonados. Y a ti, al parecer, te consideró uno de ellos. Se apiadó. Adriana quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Hice la prueba hace tiempo, continuó la suegra, con calma contenida. Antes de su muerte. Quise echarte de aquí, de forma escandalosa, con gritos y papeles en la mano. Pero entendí que Fabián no era un tonto ingenuo. Él sabía, lo sabía todo, solo que no quiso pelear contigo. Ella calló un segundo, y en ese momento su voz se quebró. Y ahora, aparte de Eduardo, no me queda nada. Y no me importa de quién sea su sangre. Es mi nieto, y no te dejaré llevártelo. Adriana estaba confundida, sosteniendo al bebé contra su pecho. No nos iremos si no quieres, dijo tratando de suavizar su voz. Nos quedaremos aquí todo el tiempo que haga falta. Pero Dalia se rió, esa risa fue amarga, cortante, como un cuchillo rozando el vidrio. No, niña, no entiendes, su voz se volvió dura. Puedes largarte de aquí ahora mismo, para todos lados. Pero el niño se queda conmigo. Adriana palideció. Es mi hijo. Legalmente, no eres nadie, y yo tengo contactos y abogados. ¿Crees que permitiré que te lleves a mi nieto a la pobreza, a algún piso alquilado? ¿Crees que dejaré que manches el nombre de mi hijo? Se acercó a Adriana hasta casi tocarla, sus ojos ardían. Si dices una sola palabra a alguien de que el niño no es de Fabián, te acusaré de fraude, elegiré algo fuerte, y te quitaré la custodia en los tribunales. ¿Ahora entiendes lo vulnerable que eres? Adriana temblaba. Parecía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Es mi hijo, susurró. Es mi nieto, y si te atreves a huir, jamás lo volverás a ver. Con esas palabras, Dalia se dio la vuelta y salió, dejando a Adriana sola con un miedo que la desgarraba por dentro. Adriana se sentó, abrazando fuerte a Eduardo. El niño dormía tranquilo, sin saber que su vida había cambiado. Los pensamientos de Adriana revoloteaban. La pánico la invadió hasta dejarla sin aliento. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Dónde huir? Esa mujer tenía suficiente poder para quitarle a su hijo. Y nadie se sorprendería. De repente, apareció una figura en su mente. Aquella extraña mujer que había conocido una vez en el puente, Camelia. La que le tendió la mano en el momento más oscuro, que le dio una tarjeta y le dijo que llamara si la situación se volvía insoportable. Adriana buscaba frenéticamente por la habitación, rebuscaba en cajones, bolsillos, bolsas. De pronto, sí, un pequeño papel arrugado con un número. En ese momento, Dalia se fue a bañar a Eduardo y Adriana, con manos temblorosas, marcó el teléfono. Seguro que no me recuerdas, soy Adriana, estuve en el puente aquella vez. Y contó todo, cada detalle. Camelia escuchó en silencio y luego dijo en voz baja. No tengas miedo, iré, te ayudaré. A la mañana siguiente llegó una nueva asistente a la casa. Dalia siempre había tenido de todo, limpiadoras, cocineras, masajistas. Y ahora en la casa trabajaba Camelia, disfrazada de criada. Pasando junto a Adriana, le guiñó un ojo discretamente. Por la noche todo estaba listo. Dalia, tras tomar una taza de té, se durmió en su habitación. Dormirá unas 4 horas, o más, susurró Camelia en la cocina. Le puse somnífero en la bebida. Tenemos poco tiempo. Adriana palideció. ¿Hoy? Ahora o nunca, solo lleva lo más necesario. No discutió, dejó las joyas que le había dado Fabián, la ropa, todo lo que la ataba al pasado. Solo agarró documentos, dinero y 2 bolsas con cosas del niño. Media hora después, una furgoneta blanca sin placas se detuvo frente a la casa. Subieron y el vehículo desapareció tras la esquina. Camelia las llevó a su casa. Una casita pequeña con ambiente acogedor, limpia, cálida, con flores frescas en la ventana. Adriana se dejó caer en el sofá y suspiró libre por primera vez en mucho tiempo. Te mentí entonces, confesó Camelia. Dije que te esperaba una racha de suerte, boda, amor. Pero en realidad veía que habría otra pérdida, otro golpe. No quería asustarte. Tenía miedo por ti,
estabas en el puente. Adriana escuchaba mirando a Eduardo, que exploraba fascinado la nueva casa. Me salvaste, ya por segunda vez. No creo en las predicciones, pero creo en ti. Se quitó el suéter para cambiarse y en el hombro apareció una cicatriz pequeña pero visible. Camelia se quedó paralizada. ¿De dónde salió eso? Adriana se estremeció. De la infancia, algo salió mal al nacer. Camelia no respiraba. Yo tuve una hija, la secuestraron en el hospital. Hubo un error en el parto. La sacaron con forceps, y le quedó la misma cicatriz. Adriana no podía creerlo, no encajaba en su mente. No puede ser, recuerdo a mis padres. Puede ser, créeme, tienes que hacerte una prueba, solo revisa. Pasó un mes. Adriana consiguió trabajo y llevó a Eduardo a una guardería. Oficialmente no podía registrarlo, temía que Dalia las encontrara a través de la base de datos. Tomaba trabajos extras, ahorraba, soñaba con mudarse a otra ciudad y empezar de nuevo. Finalmente, la verdad salió a la luz. La prueba de ADN confirmó lo imposible. Camelia resultó ser su verdadera madre. Adriana no podía creerlo. Hizo su propia investigación, y un viejo amigo del difunto padre confesó. No podían tener hijos. Luego alguien les dejó una niña. No se lo dijeron a nadie. Solo dieron dinero y arreglaron los papeles. La vida de Adriana se dio vuelta otra vez. Pero ahora, tenía la verdad. Tenía una familia. Y tenía a Eduardo, su hijo, su todo. Era una época en la que las huellas en papel de los destinos humanos se perdían con facilidad, y los documentos se llenaban con errores o simplemente desaparecían en cajones ajenos. Pero fue precisamente a través de esas imperfecciones que Adriana logró encontrar lo que no esperaba, a su verdadera madre. Y Camelia recuperó a la hija por la que rezaba por las noches, acariciando en soledad una vieja mantilla que había quedado desde la infancia de la niña. Comenzaron una nueva vida, como una verdadera familia. Pero la tranquilidad no llegó sin costo. Dentro de Adriana vivía una inquietud, un miedo constante a que Dalia, con su dinero, sus influencias y su dolor oculto, algún día hiciera realidad sus amenazas. Ella no pudo aguantar más. Una noche, cuando el niño ya dormía y Camelia descansaba plácidamente en su sillón, Adriana se puso el abrigo y tomó un taxi hacia una dirección que conocía de memoria. Al entrar en la casa, su corazón se encogió. La espaciosa cocina olía fuerte a alcohol, y en el sillón junto a la ventana estaba Dalia, envejecida, demacrada, con una copa en la mano. Adriana nunca la había visto borracha antes. ¿Para qué viniste? La voz de la mujer era ronca y cansada. Pensé que ya te habías olvidado de mí. Vine porque estoy cansada de vivir con miedo, respondió Adriana en voz baja. Estoy cansada de mirar atrás. Quiero paz, no quiero que intentes quitarme a mi hijo. Dalia levantó la mirada, y para sorpresa de Adriana, no se llenó de ira. Suspirá con cansancio. No te busco, ni lo he intentado, no tengo fuerzas, me queda poco. Adriana se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Y Dalia, sin ocultarlo, contó. Que la enfermedad la estaba consumiendo lenta pero inexorablemente. Que tras la muerte de Fabián algo se rompió dentro de ella. Y el miedo a quedarse completamente sola la hacía aferrarse a su nieto, a ese hilo que la unía a sus alegrías pasadas. Adriana no la dejó sola. Al día siguiente volvió acompañada de Camelia. Ella miró atentamente las manos de Dalia, deslizó sus dedos por sus palmas. Vas a vivir más tiempo de lo que crees, dijo. Y no tienes por qué tener miedo. Adriana y el niño estarán a tu lado. Cuando regresaron a casa, Camelia le dijo a su hija en voz baja, casi en un susurro. Tiene 1 año, o un poco menos. Adriana estaba haciendo sus maletas. Juntas decidieron que lo mejor sería que se mudara con Dalia para cuidarla en sus últimos meses. Era su deber interior. Ante Fabián, ante sí misma. Pero apenas terminó de empacar, alguien llamó a la puerta. Adriana se quedó paralizada. En el umbral estaba Eduardo. Estaba vivo. Real. Adriana corrió hacia él, las lágrimas fluyeron sin permiso. Lo abrazaba, tocaba su rostro, como temiendo que desapareciera,
que se esfumara como un sueño. Ya en la cocina, cuando se calmaron un poco, Eduardo preguntó: ¿por qué callaste? ¿Por qué no me buscaste? Adriana contó todo. Cómo se casó sin amor, por necesidad. Sobre Fabián, bueno, pero ajeno. Sobre la muerte, sobre Dalia, sobre los miedos. También sobre Camelia, que resultó ser su madre biológica. Sobre los hermanos con quienes apenas empezaba a reconectar. Eduardo se sentó, silencioso, escuchando. Luego dijo: ¿cómo se supone que debo aceptar esto? No podía hacer otra cosa. Temía que nos encontraran. Que nos arrebataran al niño. Entiende, Dalia está muriendo. Perdió a su hijo. Lo único que le queda es la fe en que Eduardo es su nieto. Cuando ella ya no esté, corregiremos todo. Si tú quieres. Entonces Eduardo contó dónde había estado todo ese tiempo. Lo habían robado, sufrió una grave lesión, cayó en coma. Lo buscaron en una ciudad, y él estaba en otra. Solo al volver comenzó a buscar a Adriana a través de la policía, y la encontró. La miró largo y fijamente, luego susurró: ¿puedo esperar que todavía me amas? ¿O ya perteneces a esta casa, a esa mujer? Entre Fabián y yo no hubo nada. Ni amor ni intimidad. Solo quería sobrevivir. Pero no puedo dejar sola a una mujer que está muriendo. ¿Y a mí estás dispuesta a dejarme?, susurró con dolor. La discusión fue dura. Y solo Camelia pudo ponerle fin. Apareció en la puerta y dijo con decisión: basta. Tú, Eduardo, no tienes idea de lo que ha pasado mi hija. Ella no tiene que justificarse. Eligió la compasión, no el beneficio. ¿Y sabes qué? Se verán, todos los días. Ella sacará al niño a pasear y tú estarás cerca. Por ahora vivirás conmigo. Por cierto, hace tiempo que quería un yerno en la casa. Su voz tenía tanta seguridad que discutir era inútil. Adriana se mudó con Dalia. Estuvo a su lado los últimos 4 meses. Cocinaba, le leía, la ayudaba a levantarse, se sentaba a su lado cuando no podía dormir. Dalia decayó mucho en las últimas semanas, pero su mirada se volvió más suave, su voz más cálida. Estaba agradecida. Cuando murió, resultó que la casa, aquella en la que Adriana alguna vez se sintió una extraña, fue transferida a su nombre. Adriana tardó en entrar. Todo le recordaba el dolor, la pérdida, la soledad. Pronto vendieron la casa. Mantenerla exigía demasiadas fuerzas y dinero. En su lugar compraron un hogar acogedor, menos pomposo, pero lleno de luz y calor. A la nueva casa llegaron Camelia, la vidente del malecón que resultó ser su madre. Eduardo, el hombre que estuvo perdido y ahora volvió para quedarse. Adriana, que se encontró a sí misma y a su familia, y Eduardo, su hijo, su vida. A menudo los visitaban los 3 hijos de Camelia, ya verdaderos hermanos de Adriana. Y Eduardo y Adriana soñaban con un segundo hijo. Soñad a lo grande, sonreía Camelia. Veo mucho más que un bebé. Tendremos todo un equipo. Y en su voz sonaba esa confianza que daba tranquilidad. Porque cuando la familia está cerca, todo es posible.